quise estar despierto. Luché por mi tierra, por mis ideas y sentimientos, pero sobre todo por hacer un poco más libres a las gentes de este lugar. Conozcan conmigo una parte de mi legado. Recorramos el camino de mi vida. Decía este actor que representaba a Omar Ben ibn Hafsun. Hafsun. ¿Cómo se dice? Porque yo he oído desde Omar, Ibn. Yo no sé árabe, pero yo creo que la transcripción fonética correcta es Umar ibn Hafsun. ¿Qué hombre, eh? Pues, Vaya historia de hombre, Francisco. Un hombre con una historia desde que era pequeñito, desde que era joven, hasta que murió. Incluso después de muerto, porque acabaron llevándole a después de Córdoba muerto, a crucificarlo. cuando lo crucificaron ya hecho una momia, digamos, ¿no? Un hombre digno de que se sepa, se conozca su historia, vamos, sin ninguna duda. A mí me sorprende que no se conozca tanto, pero en fin, como tiempo tenemos de hablar de él, vamos a aclarar unas cuantas cosas. Cuando perdió Ardales la H, que eso también me lo he perdido yo. Ah, pues mira, pues una pregunta curiosa. Pues la perdió hacia 1845 y por puro capricho. Ardales, siempre en todos los documentos castellanos, desde después de la Reconquista hasta 1845 se ha escrito con la H porque siempre se ha pronunciado con esa aspiración. Ardales. Y todavía, de hecho, las personas mayores lo siguen diciendo así. Se encuentran en Málaga dos ardaleños mayores y dicen, ¿qué? ¿Vamos para Ardales? Ardales. Sin embargo, en 1845, por puro capricho de los que escriben, es decir, en los registros civiles, en el ayuntamiento, pues desaparece la H y ya está. Y deja de escribirse por H. Y ahí se queda. Sin embargo, el pueblo sigue diciéndole la H en el habla. Bobastro, ciudad de perdición, gloria y refugio de la cristiandad. Es el libro de 800 páginas que se ha marcado Francisco Ortiz, un maestro en Ardales desde el año 77. 800 páginas. Francisco. 800 páginas y casi 30 años de dedicación y de estudio. Y porque lo merece, bueno, y porque me he contenido y me he sujetado y he sido un poquito breve. Y he sido breve. Otra, ¿no? He intentado dejar algo para después, ¿no? El libro tiene una parte primera, digamos, que casi cuenta la historia de España, ¿no? Desde la prehistoria. Es un preámbulo. Es un preámbulo, pero amplio, de 70 o 80 páginas, ¿no? Por lo menos. Un capricho mío. Porque para enmarcar históricamente la historia de Bobastro y la rebelión de Umar ibn Hafsun, yo dije, bueno, pues primero tengo que hacer una exposición de qué situación había en la península ibérica, ¿no? Y así digo, bueno, pues mira, pues no estaría mal hacer un estudio, porque es que puede considerarse hasta como un pequeño ensayo, ¿no? Podría haber ido en un libro aparte, un librito de 100 páginas, 200 páginas con algunas ilustraciones, que se refiere al concepto y a la realidad de Hispania en la antigüedad y en la alta edad media. Que ahí se descubren cosas, desde luego, ciertamente curiosas, porque al final, en fin, estamos en la España visigoda a la que llegan los árabes en el 711, ¿no? Pero me ha hecho gracia, por ejemplo, detalles como lo que tú dices, ¿no? Eso que decimos, seguro que la mayoría de los españoles tenemos sangre árabe, pero al final vinieron 150.000 árabes a un país que ya tenía 7 millones de habitantes, así que no digamos que se diluyó la sangre árabe, pero sí es verdad que tampoco es como para decir todos venimos de los árabes, aunque estuvieran aquí 8 siglos, porque muchos árabes luego ya eran españoles y nacidos aquí, hijos de españoles, ¿no? Claro, efectivamente, es un tópico, uno de los tópicos históricos con los que siempre nos suelen confundir algunos escritos, ¿no? Algunos libros. Efectivamente, en la península ibérica había un montón de millones de habitantes, pues 7, 8, 10 millones de habitantes, y cuando llegan los árabes y los bereberes, y también luego llega un grupo grande de sirios, jordanos también, sumándolos todos y en todas las épocas no llegan a 150.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la población, la gente que hay aquí, siguen siendo de familia hispano-romano-goda, sobre todo ibera, con un aporte de sangre, genes romanos y visigodos. Y lo que ocurre es que se produce un cambio en la mentalidad, un cambio en la religión, un cambio en las costumbres, y la cultura del poder dominante, que es la cultura árabe, pues acaba imponiéndose después de muchos siglos de estancia. Y también se produce una fusión de sangre árabe con la indígena. Toda fusión de sangre siempre es enriquecedora, desde el punto de vista físico, intelectual, cultural. Al principio no tanto esa fusión, porque había unos grupos
humanos muy diferenciados y que formaban grupos estancos y no se mezclaba la sangre. Cada población mantenía sus costumbres y sus matrimonios entre ellos. Ahí, en el estudio, de hecho, ahí me ha llamado mucho más la atención, en fin, por mis propios orígenes, ¿no? La historia de los vascos y de dónde vienen las palabras, muchas de las palabras que todavía se siguen utilizando o que se han utilizado luego en el idioma. En fin, que recomiendo encarecidamente la lectura de ese capítulo, pero como tampoco tenemos mucho tiempo, me interesaba dos cosas: Bobastro y Umar, Hafsum, porque son cosas como muy llamativas. Antes decía Francisco que a veces se pierden y los libros cambian las cosas, las han cambiado tanto que incluso algunos autores han confundido Bobastro con Barbastro, que está Efectivamente. en los Pirineos, ¿no? O sea Efectivamente. Es que el tema de Bobastro, bueno, me gustaría decir antes de nada una cosa, que es que no vaya a creer nadie que toda esta cantidad de información que nos transmiten las fuentes acerca de Bobastro, que es numerosa, densa y desde luego arrebatadora, ocurre siempre así, con todos los demás temas de aquella época. No. Las fuentes originales, los escritos y las crónicas de aquella época son muy parcas, son muy pequeñas, son muy pocas. Sin embargo, con el tema de Bobastro se da un hecho milagroso, y es que los cronistas árabes se explayan. Los cronistas árabes lo cuentan todo. Tenemos la suerte de contar con mucha información sobre Bobastro, pero sobre el resto de aquella época, de noticias de aquella época, hay muy poquitas noticias. también supongo que porque Bobastro al final les tocó mucho a las Claro, narices. claro, es que precisamente le dedican tanta atención porque el poder del Emirato de Córdoba, Al-Ándalus, que domina toda la península, y más en el siglo VIII, IX, X, el resto de los lugares de la península ibérica los suele dominar y los suele controlar con mucha facilidad. En cambio, le sale una espinita dura de roer, que es Bobastro, que los mantiene nada menos que 50 años. Sí, más o menos pugna, entre 49 años. Sí, hasta el 879, que empieza la rebelión, hasta el 928, que cae Bobastro. 50 años, número redondo. Y les costó mucho trabajo dominar esa zona y a esa gente, ¿no? Después, si quieres, hablamos quiénes eran esa gente. A eso vamos. Digo que los que no sabemos de esto, y de otras muchas cosas tampoco, pero de esto poco, claro, cuando venimos a la provincia de Málaga, oímos hablar de Bobastro, solo pensamos en la basílica, en la iglesia que está allí, pero digamos que eso es una cosita dentro de lo que llegó a ser Bobastro, que debió ser, no sé si se puede comparar con algo, pero desde luego una ciudad fortificada, inexpugnable, que estuvo 50 años, que intentaron arrasarla un montón de veces y Nunca lo consiguieron. Bobastro era muy grande, era una ciudad muy grande. No se sabe, ni hay forma de saber qué población tuvo, qué número de población tuvo, pero sí se sabe que tuvo mucha gente. Tiene 2 iglesias, tiene restos de casas mozárabes, tiene muchos eremitorios, tiene ruinas de murallas por todas partes y en sí misma la altiplanicie de Bobastro, porque es una meseta cortada a pico por todos los lugares, ¿no? Atajada